Hay momentos en la vida en los que uno se mira al espejo y descubre un vacío que no sabe nombrar, un hueco que no duele pero pesa, un silencio que no grita pero paraliza, y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Daniel una mañana cualquiera, cuando el reflejo le devolvió la imagen de un hombre cansado de no saber quién era. Aquella sensación de falta de propósito no llegó de golpe, sino que lo fue envolviendo como una niebla lenta, cubriendo cada rincón de sus días sin que pudiera detenerla. Por primera vez, comprendió que había vivido más en piloto automático que en presencia real, y eso lo estremeció. Había perdido la dirección sin siquiera darse cuenta. Y aunque nadie lo sospechara desde afuera, él sentía que se estaba desvaneciendo por dentro. Ese amanecer sería el inicio de una historia que cambiaría todo. Daniel siempre había sido bueno para empezar cosas, pero pésimo para mantenerlas, como si su disciplina estuviera hecha de arena y cualquier brisa la dispersara sin remedio. Compraba cuadernos nuevos, se inscribía en cursos, hacía planes ambiciosos, pero a los pocos días el impulso se diluía y volvía a la inercia que lo dominaba. Esa fragilidad lo avergonzaba profundamente, aunque nadie lo sabía. Quería transformarse, pero no encontraba la fuerza interna para sostener ninguna decisión. Vivía atrapado entre lo que soñaba hacer y lo que realmente hacía, un abismo que parecía hacerse más grande cada día. Y cuanto más intentaba fingir que no pasaba nada, más se hundía la sensación de que estaba desperdiciando su vida. Esa contradicción lo estaba quebrando sin que lo advirtiera del todo. Aquella mañana, mientras caminaba hacia el trabajo en silencio, sintió de repente que algo dentro de él se había cansado, como si una parte oculta de su alma hubiera dicho basta. No era un grito ni un impulso heroico, sino un susurro cansado. Así no puedo seguir. Lo curioso es que nadie alrededor notaba su lucha interna. Para el mundo, Daniel era simplemente uno más entre la multitud, alguien que hacía lo correcto, que cumplía, que no destacaba. Pero por dentro llevaba una batalla invisible que lo desgastaba día tras día. Y esa desconexión entre lo que mostraba y lo que sentía lo hacía sentirse aún más perdido. Fue entonces cuando entendió que su vida necesitaba un giro, aunque no sabía por dónde empezar. Solo intuía que ya no podía posponerlo. El problema de Daniel no era falta de sueños, era falta de dirección. Tenía ideas, anhelos, proyectos que había escrito una y otra vez en libretas que terminaban abandonadas en un cajón. Su vida estaba llena de inicios y vacía de finales. Ese patrón repetitivo lo había convertido en alguien que dudaba de sí mismo, como si cada intento fallido erosionara un poco más su confianza. Por eso, cuando pensaba en cambiar, se paralizaba ante la posibilidad de volver a decepcionarse. La disciplina frágil era su sombra fiel, siempre recordándole que no lograba sostener nada. Y esa sombra ya no solo lo acompañaba, empezaba a dirigir sus pasos. Sin embargo, algo prestaba atención desde dentro, algo dispuesto a despertar. A veces la vida no cambia con un gran acontecimiento, sino con la suma de pequeños malestares que se acumulan hasta que uno ya no puede ignorarlos. Eso le ocurrió a Daniel cuando, sentado en su escritorio, sintió que cada tarea que hacía era igual a todas las anteriores, como si viviera en un bucle sin salida. Miró a su alrededor y vio compañeros que parecían avanzar, crecer, tener metas claras, mientras él solo sobrevivía al día. Esa comparación silenciosa le dolió más de lo que quiso admitir, y por primera vez sintió una mezcla de tristeza y urgencia, como si una cuenta regresiva hubiera comenzado sin aviso. Algo tenía que cambiar, aunque no sabía cómo, pero la incomodidad se había vuelto insoportable. Esa tarde caminó sin rumbo después del trabajo, dejando que sus pies lo llevaran por calles que apenas reconocía. El sol se ocultaba lento, tiñendo el cielo de naranja, y Daniel sintió que ese color melancólico describía exactamente su estado interno. No era depresión, no era desesperación, era una especie de vacío tibio que no dolía, pero lo apagaba. Y mientras avanzaba, notó que su respiración estaba pesada, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no comprendía. En ese paseo silencioso, perdió la noción del tiempo. Solo sabía que no quería volver a su rutina sin sentido. Algo lo empujaba a cuestionar todo lo que había dado por sentado. Algo pedía ser escuchado.
Cuando llegó a un pequeño parque casi vacío, se sentó en una banca y dejó que cansancio se mostrara sin máscaras. Miró a las personas que pasaban y pensó en cómo cada una, seguramente, tenía sus propias batallas secretas, pero aún así seguían adelante. Ese simple pensamiento lo conmovió. Se preguntó por qué podía sentir tanta compasión por desconocidos, pero tan poca hacia sí mismo. Y en esa reflexión encontró un rayo de honestidad brutal. No se trataba solo de falta de disciplina, sino de no creer que valía la pena esforzarse por su propia vida. Esa revelación lo atravesó como un golpe. Por primera vez, decidió no huir de esa verdad incómoda. El viento nocturno empezó a soplar, llevando consigo el murmullo de la ciudad, y Daniel se abrazó los brazos como si buscara contenerse. Había vivido tanto tiempo desconectado que ya no sabía cómo volver a sí mismo. Sin embargo, mientras sentía ese frío ligero, algo empezó a tomar forma en su interior. Un deseo de cambiar, de reconstruirse, de intentar una vez más. Pero no con grandes metas imposibles, sino con algo más pequeño, más humano, más alcanzable. Una idea apenas naciente que todavía no sabía cómo desarrollar, pero que ya daba señales de vida. Y esa chispa mínima sería suficiente para iniciar un camino inesperado, aunque él aún no lo imaginaba. La noche avanzó, y con ella la sensación de que estaba en un punto de quiebre, ese lugar donde uno puede caer más hondo o empezar a subir. Daniel sintió miedo, pero también una extraña esperanza que no reconocía. Era como si el universo le ofreciera una tregua, una oportunidad de comenzar de nuevo si era capaz de agarrarla. Y aunque la disciplina nunca había sido su aliada, en ese instante comprendió que tal vez no se trataba de fuerza, sino de constancia mínima, algo pequeño que pudiera sostener. Esa intuición lo acompañaría de vuelta a casa, latiendo con suavidad, como un faro diminuto en medio de la oscuridad, un faro que pedía atención. Y antes de dormir, mirando el techo de su habitación, Daniel sintió que estaba por vivir una historia que no imaginaba, una que le exigiría honestidad, paciencia y un tipo de valentía que nunca había practicado. Si tú que escuchas esto alguna vez te has sentido sin rumbo, apagado e incapaz de sostener tus propios sueños, te invito a quedarte hasta el final. Porque esta historia no es solo de Daniel, también es la historia de cualquiera que necesite un inicio nuevo, por pequeño que sea. Y lo que está por ocurrir podría encender en ti una verdad que estabas esperando. Quédate. Esta historia puede marcar un antes y un después. A la mañana siguiente, Daniel despertó con una sensación distinta, casi imperceptible, pero lo suficientemente presente como para hacerle sentir que algo dentro de él había cambiado. No era motivación, no era claridad, era más bien una especie de inquietud luminosa, como si una parte dormida de su conciencia hubiera abierto los ojos. Y mientras se levantaba lentamente, se dio cuenta de que no quería repetir su rutina automática. Se sentó al borde de la cama, respiró hondo y permitió que el silencio le revelara algo obvio que había ignorado durante años. No necesitaba transformar toda su vida de golpe. Solo necesitaba hacer algo pequeño, algo que pudiera sostener. Y ese pensamiento lo sorprendió. Mientras preparaba café, miró la cocina con la sensación de que estaba viendo su vida reflejada allí. Desorden leve, cosas a medio hacer, hábitos que habían comenzado con intención y terminado en abandono. Ese panorama cotidiano lo hizo pensar en cuántas veces había esperado el momento perfecto para cambiar, un momento que jamás llegaba. Y por primera vez admitió que su problema no era falta de oportunidades, sino falta de constancia. Esa verdad lo golpeó con suavidad, como una caricia que duele pero clarifica. Entonces se preguntó, ¿y si intentara un cambio tan pequeño que fuera imposible fallar? La pregunta quedó suspendida en el aire, abriéndole una puerta nueva. Y esa puerta quería cruzarla. En el trayecto hacia el trabajo, con el frío de la mañana acariciando su rostro, Daniel sintió un extraño deseo de observarlo todo con más atención. Notó las luces anaranjadas sobre el pavimento, el murmullo de la gente con prisa, la respiración acelerada de quienes corrían para no llegar tarde. Y en esa observación descubrió algo esencial. Todos parecían luchar con algo, todos cargaban historias invisibles, y aún así seguían avanzando.
Esa revelación le dio una sensación de humanidad compartida que lo conmovió profundamente. Pensó que quizá no estaba tan perdido como creía, que tal vez solo necesitaba una guía modesta para empezar. Y mientras caminaba, una pequeña determinación empezó a crecer. Al llegar a la oficina, las pantallas brillantes y el sonido mecánico de los teclados lo recibieron como siempre, pero él ya no se sentía el mismo. Se sentó en su escritorio y, antes de comenzar cualquier tarea, abrió una hoja en blanco. Allí, sin presión ni exigencia, escribió una sola línea. Hoy haré solo un 1% más que ayer. Esa frase, tan simple y discreta, lo hizo sentir una chispa de poder que desconocía. La miró una y otra vez, como si fuera un recordatorio de que la transformación no nacía de la perfección, sino del compromiso mínimo pero sostenido. Y por primera vez, no se sintió intimidado por la idea del cambio. Se sintió acompañado por ella. Ese día decidió que su 1% sería llegar 5 minutos antes a una reunión para organizar sus ideas. Nada más. No quería forzar grandes acciones, porque sabía que su disciplina no resistiría un impulso desmedido. Y sin embargo, mientras caminaba hacia la sala de reuniones, se sorprendió a sí mismo pensando que tal vez aquel gesto diminuto podía abrirle una ruta. Sintió una mezcla curiosa de calma y propósito, como si estuviera entrenando un músculo olvidado. Y esos 5 minutos se convirtieron en un acto simbólico de recuperación. No era una hazaña, era una semilla. Y aunque nadie lo notara, él sabía que había dado un paso que antes parecía imposible. Un paso que lo honraba. Durante el almuerzo, se sentó solo en una mesa, pero esta vez no sintió la soledad como un peso, sino como un espacio para pensarse. Observó cómo la gente comía rápido, revisaba sus teléfonos, planificaba tareas, y él se dio cuenta de que vivía rodeado de prisa pero sin dirección. En ese momento entendió que lo que realmente buscaba no era un objetivo espectacular, sino un sentido práctico del día a día, algo que pudiera mirar cada noche y decir, avancé un poco, un progreso modesto pero real. Esa idea le generó un alivio inesperado, como si hubiera encontrado un idioma que siempre había querido hablar, y decidió seguir explorándolo con paciencia. Por la tarde, mientras revisaba documentos, notó que su mente volvía a divagar, como solía hacerlo siempre. Pero esta vez, en lugar de frustrarse, se dijo a sí mismo, solo un 1% más de enfoque. Ese recordatorio suave lo hizo volver a la tarea con una serenidad desconocida. Comprendió que la disciplina no era una fuerza rígida, sino un gesto repetido con cariño hacia uno mismo. Y por primera vez, sintió que tal vez sí era capaz de ser disciplinado, siempre y cuando dejara de exigirle a su alma un salto que no estaba lista para dar. Ese pequeño regreso a la concentración lo emocionó más de lo que esperaba. Se sintió humano, imperfecto y en construcción. Esa tarde, al finalizar la jornada, Daniel guardó sus cosas con una ligera sensación de orgullo, una sensación que hacía años no visitaba su pecho. No había cambiado el mundo, no se había transformado por completo, pero había cumplido su promesa mínima. Y ese cumplimiento lo hizo sentir que un nuevo camino se abría bajo sus pies. Caminó hacia la salida con un ritmo más firme, como si cada paso confirmara que el 1% diario podía ser una revolución silenciosa. Desde afuera nadie habría notado nada distinto, pero por dentro sentía una vibración suave, una especie de renacer microscópico. Y ese renacer le dio esperanza. Al llegar nuevamente a casa, el cansancio no se sentía igual. No era la fatiga de vivir sin rumbo, sino el agotamiento suave de alguien que empieza un entrenamiento. Y mientras preparaba una cena sencilla, pensó en cuántas veces había despreciado los gestos pequeños por creer que solo valía lo extraordinario. Esa reflexión lo detuvo. Comprendió que había vivido años esperando la motivación perfecta, en vez de permitir que la disciplina se construyera de a poco. Allí, frente a una olla a fuego lento, Daniel descubrió que quizá la vida no se transforma a gritos, sino en susurros constantes que uno decide escuchar. Y esa idea lo acompañó toda la noche. Antes de dormir, volvió a abrir la libreta y escribió, «Mañana, otro 1%». Y al ver esas palabras,
Sintió que algo profundo comenzaba a ordenarse dentro de él. Era una promesa pequeña, pero auténtica, y eso la hacía poderosa. Cerró los ojos con una tranquilidad que no recordaba, como si por fin hubiera encontrado una cuerda firme a la cual aferrarse. Y si tú que escuchas esto has sentido que tu vida es demasiado pesada para cambiar, te pido que sigas conmigo, porque lo que Daniel está por descubrir podría transformar también tu manera de avanzar. Esta historia recién está despertando, y lo que viene podría tocarte el alma. El segundo día comenzó con el mismo compromiso silencioso que Daniel había escrito la noche anterior, pero esta vez despertó con una ligera resistencia en el pecho, esa voz interna que siempre trataba de convencerlo de que no valía la pena intentar. Era una sensación familiar, casi cómoda, como si la mente quisiera devolverlo a la inercia de siempre. Se sentó en la cama y dejó que ese pensamiento pasara de largo, sin pelearlo, solo observándolo. Después inhaló profundamente, recordando que no necesitaba una transformación heroica, solo un 1% más. Ese pensamiento volvió a darle calma, y con esa calma comenzó el día sin saber que lo pondría a prueba. En el trabajo, las tareas acumuladas parecían una montaña más alta que de costumbre, y la presión comenzó a erosionar lentamente la serenidad que había traído. Daniel sintió que la antigua versión de sí mismo quería recuperar el control, esa parte que buscaba excusas para abandonar todo antes de fallar. Por un instante, pensó en rendirse y dejar que el cansancio marcara el ritmo del día, pero recordó la frase escrita en su libreta, simple y firme, solo un 1%. Eso lo ancló. Se tomó un momento para ordenar su escritorio, un gesto mínimo pero significativo, y ese orden externo lo ayudó a generar orden interno. Sintió un pequeño triunfo allí mismo. A media mañana, mientras intentaba concentrarse, notó cómo la ansiedad empezaba a treparle por el pecho, recordándole viejos fracasos, viejos intentos, viejas heridas que no se habían cerrado. Esa sensación lo desconcertó. ¿Por qué aparecía justo ahora, cuando estaba tratando de avanzar? Pero entonces comprendió algo que nunca había visto con claridad. Cada vez que uno decide cambiar, lo antiguo intenta sostenerse con fuerza. La mente teme lo nuevo porque lo desconoce. Al entender esto, dejó de pelear contra la emoción y simplemente respiró con más profundidad. Poco a poco, la ansiedad se aflojó. Y esa victoria interna, aunque pequeña, lo conmovió profundamente. Durante el almuerzo, se encontró mirando su teléfono, atrapado en una espiral de comparación con vidas ajenas que parecían mucho más emocionantes que la suya. Ese hábito lo había acompañado por años, robándole energía y haciéndolo sentir insuficiente. Pero esta vez, antes de dejarse llevar, hizo algo distinto. Apagó la pantalla. Ese gesto minúsculo le pareció un acto de rebeldía contra sus patrones más dañinos. Se quedó mirando la mesa, escuchando el sonido lejano de la cafetería, sintiendo una extraña mezcla de paz y vulnerabilidad. No sabía bien qué estaba construyendo, pero intuía que era algo nuevo, y lo nuevo siempre exige valentía. La tarde fue más difícil. El cansancio acumulado comenzó a pesar, y Daniel sintió como las ganas de rendirse regresaban con familiaridad. Era como si una parte de él quisiera decirle, «¿Ves? No puedes sostener nada». Esa frase interna le dolió más de lo que esperaba. Pero en ese mismo momento, recordó que su promesa no era ser perfecto, sino avanzar mínimamente. Ese recordatorio lo salvó. Decidió hacer una sola tarea con plena atención, sin buscar resultados extraordinarios. Cuando la terminó, sintió un alivio inesperado, casi dulce. Había cumplido pese al cansancio, y eso lo fortaleció más que cualquier logro grande. Se sintió digno otra vez. Al salir del trabajo, el cielo estaba gris y anunciaba lluvia, reflejando con precisión el estado de su ánimo. Daniel caminó lento, sintiendo que ese día lo había desgastado más que el anterior, como si el cambio exigiera un esfuerzo emocional que todavía no sabía administrar. Pero mientras avanzaba, recordó que todo crecimiento verdadero viene acompañado de incomodidad, y por primera vez no huyó de esa idea. La aceptó. Se permitió estar cansado sin juzgarse, algo que jamás había hecho.
Y ese permiso fue un bálsamo. Sentía que, aunque el progreso era pequeño, estaba aprendiendo a sostenerse de forma distinta. Eso le daba esperanza silenciosa. Al llegar a casa, se dejó caer sobre el sofá, sintiendo que su cuerpo al fin podía soltar la tensión acumulada del día. Miró el techo durante varios minutos, dejando que la mente se calmara. Pensó en todas las veces que había abandonado procesos porque esperaba sentirse motivado siempre. Y allí, en ese silencio doméstico, entendió una verdad profunda. La disciplina no se construye en los días fáciles, sino en los difíciles. Esa revelación lo atravesó con una mezcla de humildad y orgullo. Había sobrevivido un día complicado sin romper su compromiso. Ese 1% había costado, pero había ocurrido. Y eso valía muchísimo más de lo que imaginaba. Después de cenar algo simple, abrió su libreta una vez más. Miró la frase que había escrito por la mañana y sintió que ya no era una idea bonita, sino una cuerda firme a la cual podía sostenerse cuando todo se volvía oscuro. Escribió debajo: «Hoy también cumplí». Esas palabras, tan breves, lo emocionaron profundamente. No estaba acostumbrado a celebrar sus pequeños logros, y hacerlo le provocó una ternura inesperada hacia sí mismo. Cerró la libreta despacio, como quien cierra un capítulo importante, y mientras lo hacía, sintió que estaba empezando a construir una identidad nueva, ladrillo por ladrillo, día por día, gesto por gesto. Antes de ir a dormir, salió un momento al balcón, dejando que el aire fresco acariciara su rostro. Miró las luces lejanas de la ciudad y pensó en cuántas personas estarían luchando con lo mismo que él. Esa idea lo hizo sentirse menos solo. Se dijo a sí mismo que el camino sería largo, pero que lo estaba transitando con un tipo de fuerza que antes no poseía. No una fuerza espectacular, sino una fuerza silenciosa y persistente. Y se prometió respetar ese proceso sin compararlo con el de nadie más. El viento pareció asentir, moviendo suavemente las hojas. Y Daniel cerró los ojos, agradecido por ese instante. De vuelta en su habitación, apagó la luz con un suspiro profundo, sintiendo el cuerpo pesado pero el alma un poco más ligera. Ese día había sido una prueba real, una demostración de que incluso con cansancio, dudas y ansiedad, era capaz de sostener su 1%. Y si tú que escuchas esto alguna vez sentiste que avanzar es demasiado difícil, te invito a quedarte, porque lo que Daniel está por descubrir no solo transformará su vida, sino que podría transformar también la tuya. Lo pequeño, cuando se repite, se vuelve gigante, y el camino que viene revelará una verdad que podría cambiarlo todo. El tercer día amaneció con una luz suave entrando por la ventana, y Daniel sintió que algo en su interior se acomodaba lentamente, como si cada pequeño esfuerzo de los días anteriores hubiera empezado a tejer una estructura nueva dentro de él. No era motivación explosiva, sino una serenidad tímida pero firme que lo invitaba a seguir. Mientras se levantaba, recordó los momentos difíciles y se sorprendió de haberlos superado sin rendirse. Aquello le dio una sensación de estabilidad que hacía mucho no experimentaba. Se miró en el espejo y notó un brillo distinto en sus ojos. No era triunfo, era posibilidad, y esa posibilidad lo impulsó a comenzar el día. Mientras preparaba su desayuno, pensó en cómo antes los pequeños hábitos le parecían insignificantes, casi inútiles, pero ahora empezaban a convertirse en anclas que lo sostenían. El simple acto de servirse una comida consciente lo hacía sentir presente, conectado con el momento, dueño de su vida aunque fuera por segundos. Esa sensación lo emocionó más de lo previsto. Se dio cuenta de que el 1% no era solo una estrategia, sino una forma de tratarse con más dignidad. Y mientras revolvía el café, sintió que ese gesto cotidiano se transformaba en un símbolo de renacimiento. Era como si la vida empezara a tener textura nuevamente. Y eso le dio fuerza. De camino al trabajo, Daniel caminó más lento de lo habitual, disfrutando la sensación de que estaba construyendo algo aunque no pudiera verlo aún con claridad. Observó a la gente pasar y notó cómo su mirada hacia el mundo había cambiado. Antes veía un entorno indiferente, ahora veía historias en movimiento. Aquello lo hizo sentir parte de algo más grande. Y por primera vez en años,
No sintió que vivía a contracorriente. El aire frío le dio energía, recordándole que estaba vivo y en proceso. Cada paso parecía decirle que continuara, que no se soltara. Y él obedeció, movido por una confianza tenue pero auténtica. Al llegar a la oficina, abrió nuevamente su hoja en blanco y escribió su compromiso del día. Esta vez, sin pensarlo demasiado, añadió una segunda línea: «Hoy entrenaré mi paciencia». Esa frase lo sorprendió, porque nunca se había considerado paciente consigo mismo. Siempre se había exigido resultados inmediatos, castigándose por cualquier tropiezo. Pero ahora comprendía que la paciencia era una forma de amor propio, una herramienta silenciosa para sostener el proceso. Mirar esas palabras le provocó una extraña paz. Era como si se diera permiso para avanzar sin prisa. Y ese permiso tenía un poder inesperado que empezaba a transformar su relación con él mismo. Durante una reunión complicada, sintió que su mente quería dispersarse y caer en viejos patrones, pero esta vez decidió aplicar el 1% de enfoque que había entrenado los días previos. Se inclinó hacia adelante, tomó notas breves y se obligó a escuchar de verdad. Ese esfuerzo moderado logró mantenerlo presente de una forma que lo sorprendió. Cuando la reunión terminó, un compañero le dijo que lo había visto especialmente concentrado. Ese comentario, tan simple, actuó como una confirmación de que algo estaba cambiando. Nadie sabía su proceso interno, pero el mundo empezaba a percibir sus efectos. Y esa validación externa se volvió un impulso emocional. Era una señal de avance. Al mediodía, en vez de aislarse como otros días, decidió caminar alrededor del edificio durante algunos minutos, dejando que sus pensamientos se acomodaran sin presión. Ese paseo breve lo hizo sentir más ligero, como si el movimiento ordenara también sus emociones. Mientras caminaba, pensó que tal vez la vida no necesitaba grandes giros, sino una colección de pequeños actos deliberados que se repiten hasta crear una identidad nueva. Esa idea se instaló en su mente con una claridad inesperada. Sintió que estaba aprendiendo a escucharse de verdad, sin ruido interno que lo saboteara. Y ese aprendizaje tenía un valor inmenso. Lo hacía sentir menos perdido. Por la tarde, mientras resolvía tareas complejas, notó que su energía comenzaba a bajar, pero también descubrió algo fascinante. No necesitaba sentirse en su mejor versión para cumplir. Podía avanzar incluso desde cansancio, siempre que mantuviera su 1%. Ese descubrimiento lo llenó de una sensación profunda de autosuficiencia. La disciplina ya no le parecía enemiga, sino una compañera silenciosa que crecía con él. Comprendió que ser constante no era cuestión de fuerza desmedida, sino de repetición suave. Esa comprensión le devolvió una dignidad que creía perdida. Era como si su alma empezara a confiar nuevamente en su capacidad de sostenerse. Al regresar a casa, quiso revisar cuánto había cambiado desde que comenzó este compromiso. Abrió su libreta y repasó sus notas con una mezcla de sorpresa y gratitud. Cada día, aunque pequeño, había dejado una huella clara. Por primera vez, veía evidencia real de su avance, algo que podía tocar y releer. Eso lo emocionó profundamente. No era un cambio externo, era un cambio interno, íntimo, casi sagrado. Cerró la libreta sintiendo que ya no era el mismo hombre que había despertado 3 días atrás. Había recuperado un fragmento de sí mismo que creía perdido, y ese hallazgo se sintió como un regalo inesperado. Antes de dormir, se preguntó cómo algo tan pequeño podía generar tanto movimiento dentro de él. Pensó en todas las veces que había renunciado por creer que el cambio debía ser inmediato, perfecto, visible para todos. Ahora entendía que la transformación más profunda es invisible al principio y solo se revela con el tiempo. Esa idea le dio una serenidad que se extendió por todo su cuerpo. Era como si finalmente hubiera encontrado una llave que abría una puerta interna largamente cerrada. Agradeció en silencio por ese descubrimiento, y se prometió seguir avanzando, sin importar lo lento que fuera. El camino ya había comenzado. Con la luz apagada y el corazón tranquilo, Daniel comprendió algo esencial. No estaba simplemente cambiando hábitos, estaba reconstruyendo su identidad desde adentro.
Y si tú que escuchas esto has sentido alguna vez que no puedes sostener nada, te invito a quedarte, porque lo que viene mostrará cómo un esfuerzo mínimo puede desencadenar una transformación inmensa. La vida cambia cuando uno decide cambiar. Y Daniel está a punto de descubrir una verdad que iluminará todo lo que viene después. Su historia, quizá, podría iluminar también la tuya. El cuarto día llegó con una sensación diferente, casi como si el cuerpo ya reconociera que había algo nuevo instalándose en su rutina, algo que al principio parecía frágil pero que ahora empezaba a sentirse estable. Daniel abrió los ojos con una calma que no recordaba, una calma que no provenía de la ausencia de problemas, sino de tener por fin un propósito pequeño que sostener. Mientras se levantaba, sintió que el peso en su pecho era menor. No había desaparecido, pero se había aligerado. Y esa ligereza era para él una prueba de que algo estaba funcionando. No sabía cuánto duraría, pero por primera vez en años confiaba en sí mismo. Esa confianza tímida lo acompañó al baño. Mientras se miraba al espejo, notó un detalle que lo conmovió profundamente. Sus ojos ya no tenían el vacío opaco de antes. Había un brillo suave, casi invisible, que solo quien ha estado perdido puede reconocer. Ese brillo le recordó que incluso los cambios más pequeños tienen la capacidad de revivir partes de uno que parecían muertas. Daniel tocó su propio reflejo con la punta de los dedos, como si quisiera confirmar que ese hombre más vivo era realmente él. Por primera vez, no sintió rechazo hacia su imagen. Sintió respeto, un respeto nuevo que nunca se había permitido. Y con ese respeto se dijo en voz baja que ese día también daría su 1%. Esa promesa lo fortaleció. De camino al trabajo, el mundo parecía moverse al mismo ritmo que él, sin prisa, sin presión, solo avanzando de manera constante. Daniel observó el cielo gris, las calles húmedas por la lluvia de la madrugada, y sintió que incluso el clima parecía acompañarlo en su proceso interno. Ese pensamiento le arrancó una sonrisa tenue. Se dio cuenta de que estaba aprendiendo a encontrar belleza en lo cotidiano, un don que había perdido hacía muchos años. Antes caminaba sin mirar, ahora caminaba observando cada detalle. Ese simple acto hacía que su mente se sintiera más anclada al presente. Y esa presencia era un regalo que nunca imaginó recibir. Sentía que estaba despertando la vida. Ese día en la oficina ocurrió algo inesperado. Una tarea urgente cayó sobre su escritorio, una de esas responsabilidades que antes lo desbordaban y lo hacían dudar de sus capacidades. La ansiedad empezó a asomar, pero esta vez no llegó como una ola abrumadora. Llegó como un recordatorio suave de quien había sido. Daniel respiró profundamente y decidió aplicar el 1%, enfocándose solo en el siguiente paso y no en el resultado final. A medida que avanzaba, la tarea comenzó a fluir con una naturalidad sorprendente. Cuando terminó, sintió un orgullo honesto y profundo. Había hecho algo difícil sin derrumbarse. Ese logro fue un punto de inflexión para él. Durante el almuerzo, un compañero se le acercó y le dijo que lo veía distinto, más presente, más seguro, como si algo dentro de se hubiera acomodado de forma silenciosa. Ese comentario lo tomó por sorpresa. Nadie conocía su proceso interno, pero el mundo ya empezaba a notar las huellas externas del cambio. Esa validación externa se sintió como una caricia inesperada. Por un instante, Daniel se emocionó tanto que tuvo que apartar la mirada para no mostrarse vulnerable. Pero mientras respiraba hondo, comprendió que mostrarse vulnerable también era parte del proceso. Y por primera vez, aceptó que estaba cambiando de verdad. Ya no era imaginación, era realidad. Por la tarde, mientras revisaba correos, sintió un impulso interno que lo tomó desprevenido. El deseo de hacer algo por él mismo al final del día. No por obligación, no por disciplina forzada, sino por cariño. Esa sensación era nueva. Antes, cualquier esfuerzo personal le parecía una carga. Ahora se sentía como una oportunidad. Decidió que su 1% de ese día sería dedicarse 10 minutos a leer un libro que había abandonado hace meses. Esa decisión pequeña lo llenó de entusiasmo tranquilo. Era la primera vez que veía el cambio no como una obligación, sino como un regalo. Y esa diferencia lo hizo sentir más humano, más auténtico, más él.
Al llegar a casa, antes de caer en la rutina de siempre, tomó el libro del estante y se sentó en silencio. Las primeras líneas lo envolvieron con una suavidad inesperada, como si el tiempo se ralentizara para permitirle disfrutar ese instante. Daniel sintió que la lectura le devolvía una parte de su curiosidad perdida, esa chispa que antes encendía su mente pero que había quedado apagada por años de inercia. Leer 10 minutos parecía insignificante, pero para él era un acto simbólico de recuperación. Era una declaración silenciosa de que merecía nutrirse, crecer, expandirse. Al cerrar el libro, sintió un bienestar cálido que lo sorprendió profundamente. Después de cenar, abrió su libreta una vez más. Esta vez, en lugar de escribir únicamente que había cumplido, escribió algo que jamás había escrito. Estoy orgulloso de mí hoy. Al ver esas palabras, Daniel sintió un nudo en la garganta. Nunca se había reconocido de esa manera. Siempre esperaba lograr algo enorme para permitirse un mínimo gesto de aprobación, pero ahora entendía que la verdadera transformación nace cuando uno celebra lo pequeño. Esa frase se convirtió en un abrazo emocional que necesitaba desde hace años. Cerrar la libreta con esa declaración se sintió como cerrar una herida, y por primera vez sintió que estaba sanando de dentro hacia afuera. Antes de dormir, se recostó mirando el techo, permitiendo que el silencio llenara la habitación. Sintió el cuerpo cansado pero el alma en calma, una combinación que rara vez experimentaba. Pensó en cómo cada pequeño paso había construido ese estado interno, esa sensación de equilibrio que no surgía de la perfección, sino de la constancia humilde. Allí entendió algo fundamental. El 1% no estaba cambiando solo su rutina, estaba cambiando su percepción de sí mismo. Ya no se veía como alguien incapaz, sino como alguien en proceso. Y esa identidad nueva comenzaba a sentirse real, sólida, luminosa. Era un renacer silencioso pero poderoso. Con los ojos cerrados y la respiración tranquila, Daniel comprendió que algo profundo estaba transformándose. No había ruido, no había dramatismo, no había grandes gestos. Solo había un hombre que, día tras día, estaba aprendiendo a honrarse. Y si tú que escuchas esto alguna vez has sentido que no sirves para cambiar, quédate, porque lo que viene mostrará que incluso lo más pequeño puede crear una revolución interna. Daniel está a punto de descubrir una verdad que cambiará por completo su forma de verse. Y tal vez, mientras escuchas, cambie también la tuya. El quinto día amaneció distinto, no porque algo externo hubiera cambiado, sino porque Daniel sintió un peso extraño en el pecho, una sensación que no había aparecido en los días anteriores y que lo desconcertó apenas abrió los ojos. Era como si su mente quisiera recordarle que el cambio siempre trae resistencia, incluso cuando uno está avanzando. Se quedó sentado en la cama durante unos minutos, respirando con dificultad, intentando entender qué lo inquietaba. No era miedo, tampoco duda. Era una mezcla confusa de cansancio emocional y temor a retroceder. Esa sensación lo hizo tambalear. Pero mientras alistaba, se recordó que no necesitaba ser fuerte, solo constante. Y eso lo sostuvo. Mientras caminaba hacia el trabajo, todo parecía más ruidoso de lo normal. Los autos, las voces, incluso sus propios pensamientos. Daniel sintió que estaba perdiendo el equilibrio interno que había construido con tanto cuidado. El mundo exterior lo abrumaba y la vieja sensación de falta de propósito regresaba como un susurro incómodo. Por un momento, creyó que esos días de avance habían sido solo una ilusión pasajera. Pero entonces recordó que cada proceso real tiene retrocesos. Los pasos atrás no significan fracaso, significan humanidad. Esa comprensión lo ayudó a no derrumbarse. Continuó caminando con el corazón agitado, pero decidido a no renunciar a su 1%. Ese compromiso lo acompañó como un faro tenue. Al llegar a la oficina, la avalancha de responsabilidades cayó sobre él con una intensidad inesperada. Correos urgentes, cambios de último momento, tareas que se acumulaban sin lógica. Daniel sintió como el estrés le subía por la espalda, rígido, implacable. Su mente empezó a decirle que no podría manejarlo, que era demasiado, que ese día sería un desastre.
Pero antes de que esos pensamientos lo dominaran, hizo algo que nunca hacía. Se detuvo. Cerró los ojos unos segundos y respiró profundamente, recordándose que solo necesitaba hacer un 1% más, no cargar con todo. Esa pausa breve actuó como una barrera entre él y el colapso, y esa barrera lo salvó del desborde. Sin embargo, el día siguió complicándose. Cometió un error en un informe importante y su jefe lo llamó para corregirlo. Aunque el tono no fue agresivo, Daniel sintió que la crítica lo atravesaba con fuerza. Era sensible a los errores, no por perfeccionismo, sino por inseguridad acumulada. La antigua voz interna regresó. Siempre fallas. Nunca sostienes nada. Esa frase lo golpeó con violencia inesperada. Por un instante, pensó en abandonar todo su proceso, en darse por vencido. Pero mientras escuchaba a su jefe, recordó la frase escrita en su libreta. Un 1%. Solo eso. Esa idea lo sostuvo lo suficiente para no quebrarse. Y cuando salió de la oficina, respiró con un temblor que lo hizo sentir vivo. Durante el almuerzo, sentado en una mesa solitaria, sintió que las lágrimas querían asomarse, no por tristeza profunda, sino por la acumulación de emociones que no sabía nombrar. Se sentía vulnerable, agotado y al mismo tiempo frustrado por no poder controlar todo. Tomó un sorbo de agua y dejó que la vulnerabilidad se mostrara sin tratar de esconderla. Y en ese instante comprendió algo esencial. Las personas no cambian porque nunca caen, cambian porque aprenden a levantarse de manera distinta. Ese pensamiento le tocó el alma. Era la primera vez que se permitía estar mal sin castigarse. Y esa aceptación fue un bálsamo inesperado que alivió su pecho. Por la tarde, con más trabajo acumulado, sintió de nuevo el impulso de rendirse. Pero esta vez no huyó. Decidió aplicar su 1% de una manera diferente. Ordenó solo un documento, respondió solo un correo, resolvió solo una tarea pequeña. Nada más. Y aunque desde afuera pareciera insignificante, internamente fue un acto enorme, porque significó sostenerse cuando todo en él pedía detenerse. Esa pequeña victoria le devolvió un poco de fuerza. Era como si una mano invisible lo ayudara a ponerse de pie. Y mientras avanzaba lentamente, se dio cuenta de que incluso un día difícil podía convertirse en un entrenamiento profundo del alma. Esa revelación lo acompañó durante toda la tarde. Al final de la jornada, salió de la oficina con el cuerpo tenso y la mente agotada, pero algo dentro de él seguía de pie. No era euforia, no era esperanza plena, era resistencia. Y esa resistencia era nueva. Caminó hacia su casa con pasos lentos, casi pesados, pero cada paso llevaba consigo la promesa silenciosa de no rendirse. Miró el cielo que comenzaba a oscurecerse y sintió que ese tono gris reflejaba perfectamente su estado interno. Sin embargo, también supo que ese gris no significaba derrota. Significaba transición. Un espacio entre el antes y el después. Y en ese espacio, aunque tambaleante, todavía estaba avanzando. Al llegar a casa, se dejó caer en el sofá con un suspiro largo, un suspiro que llevaba dentro todo el cansancio emocional del día. Por un momento deseó volver a su antigua vida, aquella en la que no intentaba nada y así no sentía la presión de sostener sus decisiones. Pero ese pensamiento desapareció rápidamente. Sabía que esa vida no le daba paz, solo conformismo. Decidió entonces hacer su 1% más íntimo del día. Preparar una cena sencilla, no perfecta, solo suficiente para cuidar su cuerpo. Ese acto mínimo, tan básico, se sintió como un abrazo propio. Y mientras comía en silencio, comprendió que incluso en días oscuros podía elegir no abandonarse. Después de cenar, abrió su libreta con miedo a no tener nada que escribir. Sentía que el día había sido un retroceso, una caída dolorosa. Pero cuando tomó el bolígrafo, algo en su interior habló antes que él. Hoy avancé, aunque dolió. Escribió esa frase con un temblor en la mano, y al verla en la página, sintió una emoción profunda, una emoción que mezclaba orgullo, vulnerabilidad y humanidad. Por primera vez entendió que el 1% no era solo para los días buenos. Era, sobre todo, para los días difíciles. Cerró la libreta despacio,
como si guardara dentro de ella un pedazo de su corazón. Y ese gesto lo fortaleció más de lo que imaginaba. Antes de dormir, recostado en la oscuridad, sintió una extraña paz después de un día tan turbulento. Había llorado por dentro, había dudado de sí mismo, había sentido la tentación de rendirse, pero aún así había avanzado. Y esa mezcla de dolor y perseverancia se sintió como un rito de crecimiento. Si tú que escuchas esto has pasado por días en los que todo parece empujarte hacia atrás, quédate, porque Daniel está a punto de descubrir que los momentos más oscuros son, a veces, los que abren las puertas más luminosas. Lo que viene será un giro profundo, uno que cambiará todo. Su historia está a punto de encenderse con más fuerza. El sexto día amaneció silencioso, con una luz tenue que entraba por la ventana como si quisiera despertarlo con delicadeza, sabiendo que el día anterior había sido una batalla emocional difícil. Daniel abrió los ojos lentamente, esperando sentir el mismo peso que lo acompañó la jornada anterior. Pero algo era diferente. El cansancio seguía allí, sí, pero había también una calma nueva, una especie de claridad que apenas comenzaba a tomar forma. Se quedó acostado unos minutos, respirando hondo, dejando que su cuerpo y su mente se alinearan. Y en ese silencio matutino surgió una pregunta que jamás se había permitido hacer. ¿Qué pasaría si realmente pudiera cambiar mi vida? Esa idea lo estremeció por dentro. Mientras preparaba su desayuno, todavía repitiendo mentalmente aquella pregunta, notó algo que lo sorprendió. No la había formulado desde el miedo, sino desde la curiosidad. Antes, imaginar una transformación profunda le generaba ansiedad inmediata, pero ahora sentía una apertura distinta. Era como si su interior empezara a creer que era capaz de más. Ese pensamiento lo acompañó mientras revolvía el café, y cada vuelta de la cuchara parecía marcar un latido nuevo en su conciencia. Por primera vez, no pensaba en cambiar porque estaba roto, sino porque quería crecer. Esa intención diferente lo emocionó profundamente, y supo que ese día no sería como los demás. Camino al trabajo, le pareció que todo tenía un brillo especial. No era algo visible, era algo interno, una percepción nueva que hacía que incluso los pasos cotidianos se sintieran significativos. Daniel comenzó a notar detalles que antes ignoraba. El sonido suave del viento, los reflejos de la luz sobre los autos, las expresiones de personas que cruzaban frente a él. Todo parecía hablarle de una manera sutil, como si el mundo estuviera confirmando su intuición de crecimiento. Y mientras avanzaba, una idea comenzó a sentarse en su corazón. Tal vez el propósito no se encuentra de golpe, tal vez se construye a través de pequeños actos. Esa idea le dio una paz profunda. En la oficina, al abrir su libreta, notó que ya no era solo una herramienta para registrar esfuerzos, sino un mapa de transformación. Cada frase escrita, cada pequeño logro, cada día difícil superado, se había convertido en evidencia de algo mayor. Daniel sintió un nudo en la garganta al verlo. Durante años había buscado señales externas de progreso, pero ahora tenía pruebas internas, reales, tangibles. Y mientras volvía a leer sus notas, comprendió que ya no era el mismo hombre que comenzó esta historia. Sin darse cuenta, había aprendido a sostenerse. Y esa revelación lo llenó de una emoción tan profunda que tuvo que cerrar los ojos para contenerla. Ese día, una compañera se acercó para preguntarle cómo hacía para mantenerse tan sereno últimamente, cómo lograba concentrarse y mantener una energía distinta. Daniel se quedó sin palabras. Nunca imaginó que alguien pudiera verlo como un ejemplo de estabilidad o constancia. Por dentro, sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. No sabía qué responder, así que solo dijo lo primero que salió de su corazón: un paso pequeño cada día. La compañera sonrió, como si esas palabras le hubieran hecho sentido. Y en ese instante, Daniel comprendió algo poderoso. Cuando uno cambia, el mundo también cambia alrededor. Y ese eco positivo lo fortaleció aún más. Más tarde, durante un descanso, decidió salir al pequeño parque cercano a la oficina, el mismo donde días atrás había sentido que su vida estaba vacía. Esta vez, al sentarse en la banca, todo se sentía distinto. No era la misma persona que había estado allí,
perdido, confundido y desconectado de sí mismo. Ahora se sentía más presente, más consciente, más dueño de su historia. Miró los árboles moverse suavemente y sintió que ese movimiento reflejaba su propio proceso, lento, constante, lleno de vida silenciosa. Y en esa contemplación surgió una frase que le atravesó el alma: el propósito no se encuentra, se cultiva. Esa frase lo conmovió profundamente. Cuando volvió a su escritorio, aún resonando con la claridad del parque, decidió escribir esa frase en grande en su libreta. Al verla plasmada, sintió que había encontrado un fragmento de verdad que había buscado durante años sin saberlo. Comprendió que su falta de propósito no era un defecto personal, sino el resultado de no haberse permitido avanzar en pequeñas dosis. Él esperaba que la vida le entregara una señal gigantesca, pero lo que necesitaba era aprender a construir sentido día a día. Esa revelación lo llenó de una humildad luminosa. Por primera vez, se sintió en paz con su ritmo, y esa paz tenía un sabor nuevo, casi sagrado. Al finalizar la jornada, caminó de regreso a casa con una sensación de expansión interna, como si su pecho se hubiera ensanchado para contener más claridad. No era euforia, no era alegría desbordante. Era una especie de plenitud suave que se siente cuando uno comienza a entender su propio camino. Mientras avanzaba, recordó los días anteriores, los tropiezos, las dudas, las pequeñas victorias, y se dio cuenta de que todo había sido necesario para llegar a este punto. La disciplina frágil que antes lo dominaba ahora parecía transformarse en disciplina amable, y esa transformación lo llenó de gratitud. Se sentía distinto, profundamente distinto. Al llegar a casa, abrió su libreta como un ritual sagrado. Esta vez no escribió sobre el 1%, ni sobre el cansancio, ni sobre la constancia. Escribió sobre algo más grande. Estoy empezando a entender quién soy cuando me esfuerzo sin castigarme. Esa frase lo conmovió de una manera que no esperaba. Era como si por primera vez se permitiera ver su propia humanidad sin juicio. Cerró la libreta lentamente, sintiendo que acababa de dejar plasmada una semilla que crecería con los días. Y mientras apagaba la luz de la sala, sintió una certeza suave recorriendo su pecho. Estaba en un punto de no retorno, pero esta vez era bueno. Antes de dormir, Daniel sintió que el día había sido un regalo disfrazado de rutina. Había descubierto una verdad profunda, una verdad que cambiaba por completo su relación con la disciplina y el propósito. Y si tú que escuchas esto has sentido alguna vez que tu vida carece de dirección, te invito a quedarte, porque en el próximo capítulo Daniel descubrirá el cierre emocional de su transformación, un momento que iluminará todo lo vivido. Lo que viene será la síntesis, la revelación final, la lección que podría transformarte a ti también. Prepárate. El final está por encender algo dentro de ti. El séptimo día amaneció sereno, con un silencio tan sutil que parecía invitar a Daniel a entrar en él sin miedo. Abrió los ojos con una claridad que nunca antes había sentido, como si su interior hubiera despertado un segundo antes que su cuerpo. Se quedó acostado unos minutos, recordando todo lo que había vivido esa semana, los tropiezos, las dudas, las pequeñas victorias. Y mientras respiraba, se dio cuenta de que ya no temía retroceder. Había aprendido algo más poderoso que cualquier objetivo. Sabía sostenerse. Esa certeza lo llenó de una paz profunda. Y con esa paz, comenzó su día con un corazón renovado. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento parecía tener un significado especial, como si la vida estuviera grabando simbólicamente su transformación en cada gesto. No era el café lo que lo despertaba, era la conciencia de estar construyéndose desde dentro. Daniel sintió una ternura inmensa por el hombre que había sido unos días atrás, perdido, inseguro, dudando de su valor, y entendió que no debía rechazar a esa versión suya, sino abrazarla, porque ese hombre frágil había sido quien tuvo el coraje de comenzar. Esa comprensión lo conmovió profundamente, y mientras sostenía la taza tibia entre sus manos, supo que su historia estaba cambiando para siempre. En el trayecto hacia el trabajo, la ciudad parecía más viva, más amplia, más conectada con él. Ya no caminaba como alguien que intenta encajar en un mundo que no comprende.
Caminaba como alguien que empieza a conocerse a sí mismo. Cada paso se sentía firme, consciente, como si perteneciera a un camino que él mismo estaba trazando. Daniel observó su reflejo en una ventana y vio a alguien distinto, alguien que ya no se rendía al primer obstáculo. Ese reflejo lo hizo sonreír, no porque hubiera llegado a un destino, sino porque por primera vez había comenzado realmente a andar. Y ese avance tenía un valor incalculable. Al llegar a la oficina, abrió su libreta y sintió un temblor suave en el pecho. Esa libreta era el testimonio físico de su renacer, la evidencia de que incluso un hombre perdido puede reconstruirse con pasos minúsculos. Releyó algunas frases y se le humedecieron los ojos al reconocer su propio esfuerzo. No era un héroe, no era un prodigio, no era alguien excepcional. Era alguien que había decidido no rendirse. Y esa decisión lo cambió todo. Mientras sostenía la libreta, entendió que el propósito no se descubre afuera, se revela dentro cuando uno actúa con constancia. Esa revelación lo llenó de fuerza nueva, una fuerza tranquila y real. Ese día, mientras conversaba con un compañero, ocurrió un momento inesperado. El compañero le dijo que había notado una luz distinta en él, una serenidad que inspiraba confianza. Daniel se sorprendió, porque nunca había imaginado que su transformación interna pudiera reflejarse hacia afuera con tanta claridad. Ese comentario fue como un espejo emocional. Le permitió ver lo que él aún no lograba dimensionar. Estaba creciendo, no solo en disciplina, sino en presencia, en calma, en propósito. Y por primera vez se permitió reconocerlo sin vergüenza. Aceptó su propio brillo, aunque fuera pequeño. Ese acto de aceptación fue un punto final y un comienzo. Por la tarde, decidió volver al parque donde todo había empezado. Caminó lentamente hasta la misma banca donde días atrás había sentido que su vida carecía de sentido. Al sentarse, recordó aquel vacío antiguo, aquella sensación de ser un hombre sin dirección. Pero ahora, en ese mismo lugar, su interior se sentía lleno. No lleno de respuestas, sino lleno de camino. Entendió que el propósito no es un destino, sino una forma de caminar. Cerró los ojos y dejó que el viento rozara su rostro. Y en ese instante, sintió una gratitud inmensa por haber comenzado, por no haberse abandonado. Ese sentimiento lo abrazó por dentro. Con los ojos aún cerrados, recordó la frase que había guiado toda su semana, un 1% más. Y mientras la repetía en su mente, comprendió la lección profunda detrás de ella. No se trataba de mejorar cada día, sino de mantenerse en movimiento. No se trataba de fuerza, sino de continuidad. No se trataba de ser impecable, sino de ser honesto con uno mismo. Esa revelación lo hizo sonreír con una serenidad luminosa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía confiar en su propio camino. Se levantó de la banca sintiéndose más ligero, más conectado, más verdadero. Era un hombre en transformación consciente. Al llegar a casa, decidió escribir la última reflexión de su semana en la libreta. Pero esta vez, en lugar de registrar un pequeño avance, quiso dejar un mensaje para el hombre que sería mañana. Escribió: "No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es que sigas caminando". Cuando terminó de escribir, sintió algo indescriptible, la sensación de estar siendo su propio guía, de estar convirtiéndose en el adulto que siempre necesitó. Cerró la libreta con una suavidad llena de simbolismo. Era el cierre de un capítulo, pero también la apertura de un camino nuevo, uno que tendría desafíos, sí, pero también claridad. Antes de dormir, recostado en silencio, Daniel sintió una emoción profunda, una mezcla de orgullo, ternura y esperanza. No había alcanzado una gran meta, no había cambiado de vida de manera radical, no había logrado nada extraordinario, pero había hecho algo inmenso, había recuperado la confianza en sí mismo. Y en esa confianza estaba el verdadero renacer. Mientras respiraba lentamente, comprendió que el cambio interior más poderoso siempre nace de lo pequeño. El 1% diario no solo había transformado su disciplina, había transformado su identidad. Y esa identidad nueva sería el cimiento de todo lo que vendría.
Si tú que escuchas esto has sentido alguna vez que no tienes propósito, que tu disciplina se quiebra, que tu vida avanza sin dirección, quédate con esta verdad. Todo puede cambiar con un paso pequeño, repetido con amor. Y si esta historia tocó tu alma, si te acompañó en algo de tu propio camino, te invito a apoyar este trabajo y suscribirte para seguir recibiendo historias que iluminan desde dentro. Porque lo que transformó a Daniel puede transformarte a ti también. El cambio es posible. Comienza pequeño. Comienza hoy. Comienza contigo.